Bueno, sabemos que en las ciudades, y no es la excepción, Guadalajara, así como las demás ciudades de México y del mundo, pues son un ente complejo. Estos a su vez denotan innumerables redes, ya sea de comunicación, de enlace y de diversidad de escenarios. Esto pues tanto para el desarrollo individual como para el desarrollo colectivo. En estas ciudades van surgiendo pues diferentes escenarios y los cuales van condicionando tanto el desarrollo personal como el desarrollo laboral, profesional, social y familiar. La casa, la escuela, el trabajo, la vivienda, los lugares para la recreación, para el ocio, para el esparcimiento, para la práctica religiosa, para la atención a la salud, los lugares también destinados para el descanso, para el deporte y la cultura, son actividades y sitios en donde las condiciones se entrelazan y se gestan pues diferentes relaciones. En estos espacios se van a fincar también, aparte de una apariencia, de un paisaje que va exponiéndose, pues diferentes también vínculos. Estos vínculos van a ser, pueden ser favorables, pueden ser constructivos, pueden ser esperanzadores, o también se pueden denotar esquemas complicados, esquemas tensos, agresivos y distantes, y los cuales pues van a reflejar de alguna manera el paisaje urbano también. Toda esta relación social también forma parte esencial de lo que es el paisaje urbano y se van a denotar en cuestión de salud comunitaria y también de la salud de los espacios. Es parte de los, digamos, referentes de la salud ambiental. Sí, vamos a tener que, podemos visualizar a la ciudad como este ente en el que los elementos del paisaje se entrelazan con lo que es la infraestructura vial, con lo que es la vivienda, con lo que es el comercio y también lo que es la presencia de la industria y la tecnología. Por lo cual estos elementos han desplazado a lo que son los relictos del paisaje natural, dominando en algunos casos, nulificando totalmente pues, a estos relictos del paisaje natural. La forma es que el deterioro de la salud ambiental se hace evidente cuando pues, dominan estos espacios edificados y construidos ante los relictos del paisaje natural y por las propias necesidades de los grupos sociales. Con ello, bueno, con este preámbulo es que nos situamos el objetivo de exponer algunos elementos teóricos y analíticos de manera que tengamos una aproximación al análisis de lo que es la salud ambiental en el paisaje urbano de una ciudad. A través de algunos capítulos, pues iniciamos con tener unas referencias generales de lo que es la ciudad. Un poco recuperando lo que comentamos en la introducción, pues estas ciudades se plasman en un contexto dinámico y complejo que tiene diferentes matices que van moldeando por lo que es el perfil de la misma ciudad, de tal forma pues que se presentan referentes ambientales, culturales, sociales y políticos, los cuales van evolucionando a partir de las mismas presiones que se gestan tanto desde el ambiente como desde la misma sociedad. En la actualidad aquí citamos que en las grandes ciudades de México se están gestando los problemas con lo que inician las grandes megalópolis en el mundo. Los largos tiempos de traslado, casa-escuela, casa-trabajo, casa-recreación, contaminación, delincuencia, inseguridad, accidentes viales, frecuentes casos de relaciones sociales e interpersonales distantes y agresivas, denotan estas formas de convivencia entre sus habitantes y hacen también cada vez más complejas sus interacciones. Estos elementos sociales y de infraestructura están, digamos, perfilando y siendo dominantes en lo que es la calidad ambiental de las ciudades. Frecuentes casos de relaciones sociales e interpersonales distantes y agresivas denotan estas formas de convivencia entre sus habitantes y hacen también cada vez más complejas sus interacciones. Estos elementos sociales y de infraestructura están, digamos, perfilando y siendo dominantes en lo que es la calidad ambiental de las ciudades. Las zonas contaminadas, como ahora es la zona metropolitana de Guadalajara, digamos, exponen un ambiente menos cálido, cada vez menos cálido, menos agradable. Según la OMS, cuando se vive en ciudades contaminadas se complican los problemas de salud asociados a enfermedades tanto respiratorias como cardíacas y también aquellas de índole emocional, relacionadas también con el estrés y sistema nervioso. Aspectos ligados a la contaminación por ruido, que es otro de los elementos que más priva en las ciudades, esta condición de contaminación por ruido proveniente del parque vehicular, proveniente de la industria y proveniente de la vialidad, es lo que de alguna manera también está restándole esta calidad ambiental y calidad de vida a la gente que vivimos en las ciudades. Radiaciones,
también enemigo silencioso al que nos exponemos diariamente y del cual no somos conscientes de sus implicaciones en cuestión de salud. La contaminación visual, que es otro de los aspectos también que es dominante en la ciudad, va a estar influyendo de una forma pues determinante porque se abusa de espectaculares, domina el comercio sobre los entornos naturales. En las ciudades se está privilegiando los permisos, la inversión a lo que son aspectos comerciales o industriales y se está dejando de lado rescatar esos espacios de convivencia o esos espacios culturales que de alguna manera también aglutinen a los niños, los jóvenes y pues adultos y adultos mayores para hacer de las ciudades pues un entorno más cálido. El siguiente apartado en el que me voy a enfocar es lo que se conoce como paisaje urbano y rescatando algunas acepciones del paisaje urbano nos acercan a destacar postulados en términos de las peculiaridades que definen los servicios. Por ejemplo, en algunas ciudades mexicanas, al igual que en ciudades de Latinoamérica, el déficit de planeación pues ha llevado a los componentes naturales pasen a ese segundo plano, se impongan preferentemente aquellos elementos de infraestructura que le dan albergue a las viviendas, los espacios laborales, las escuelas, los hospitales, los centros comerciales y las vialidades. Y totalmente pasan inadvertidos esos espacios de convivencia con el entorno natural que de alguna manera recuperan parte de esa calidez y de esa armonía en las ciudades. Algunos especialistas expresan sus conocimientos acerca del paisaje urbano como ese resultado de la acción combinada de factores humanos y naturales, y cuya interacción en el tiempo deja huellas visibles de las cuales los factores humanos guardan una estrecha relación con sus preferencias, con la satisfacción, deseos, aspiraciones, así como requerimientos físicos y psicológicos, los cuales son tangibles e intangibles y también pueden ser individuales o colectivos. Con lo cual pues no aluden solamente al ensamblaje de objetos para apreciar una determinada apariencia, sino también influir en lo que se considera como estética. Esta complejidad se expresa también en actitudes y comportamientos tanto sociales en lo individual y en lo colectivo. La ciudad también se ve amenazada por un triple proceso negativo en los que se diluyen aspectos que juegan un papel importante en la disolución, en la fragmentación y en la privatización, de tal manera que van presionando la desaparición del paisaje o del espacio público y también van influyendo algunos otros aspectos sociales como son la marginación y como es la desigualdad. Esto de alguna manera también va debilitando lo que es la capacidad de gobernabilidad urbana y la integración ciudadana. Digamos que los grupos sociales van perdiendo pues cada vez esa fuerza en la toma de decisiones y esta toma de decisiones se va centrando a nivel de gobierno coludido pues con lo que son los empresarios quienes de alguna manera aportan, se supone, las fuentes de riqueza en cuanto a de riqueza económica, más no ambiental, ¿verdad? Y de alguna manera esto va debilitando lo que es la calidad de las interacciones sociales y ambientales en las comunidades. Hay una reflexión que presenta Muñoz en el 2004, en el cual hace alusión a que el estudio de la importancia del paisaje visual en términos de estética y capacidad de percepción, de alguna manera juegan aspectos subjetivos, pero también es difícil pues aplicar una metodología única para tratar de valorar esta percepción. Es necesario conseguir un análisis de la conciencia ambiental y también defender contaminadas, como ahora es la zona metropolitana de Guadalajara, digamos, exponen un ambiente menos cálido, cada vez menos cálido, menos agradable. Según la OMS, cuando se vive en ciudades contaminadas se complican los problemas de salud asociados a enfermedades tanto respiratorias como cardíacas y también aquellas de índole emocional, relacionadas también con el estrés y sistema nervioso. Aspectos ligados a la contaminación por ruido, que es otro de los elementos que más priva en las ciudades, esta condición de contaminación por ruido proveniente del parque vehicular, proveniente de la industria y proveniente de la vialidad, es lo que de alguna manera también está restándole esta calidad ambiental y calidad de vida a la gente que vivimos en las ciudades. Radiaciones,
este también enemigo silencioso al que nos exponemos diariamente y del cual no somos conscientes de sus implicaciones en cuestión de salud. La contaminación visual, que es otro de los aspectos también que es dominante en la ciudad, va a estar influyendo de una forma pues determinante porque se abusa de espectaculares, domina el comercio sobre los entornos naturales. En las ciudades se está privilegiando los permisos, la inversión a lo que son aspectos comerciales o industriales y se está dejando de lado rescatar esos espacios de convivencia o esos espacios culturales que de alguna manera también aglutinen a los niños, los jóvenes y pues adultos y adultos mayores para hacer de las ciudades pues un entorno más cálido. El siguiente apartado en el que me voy a enfocar es lo que se conoce como paisaje urbano y rescatando algunas acepciones del paisaje urbano nos acercan a destacar postulados en términos de las peculiaridades que definen los servicios. Por ejemplo, en algunas ciudades mexicanas, al igual que en ciudades de Latinoamérica, el de planeación pues ha llevado a los componentes naturales pasen a ese segundo plano, se impongan preferentemente aquellos elementos de infraestructura que le dan albergue a las viviendas, los espacios laborales, las escuelas, los hospitales, los centros comerciales y las vialidades. Y totalmente pasan inadvertidos esos espacios de convivencia con el entorno natural que de alguna manera recuperan parte de esa calidez y de esa armonía en las ciudades. Algunos especialistas expresan sus conocimientos acerca del paisaje urbano como ese resultado de la acción combinada de factores humanos y naturales, y cuya interacción en el tiempo deja huellas visibles de las cuales los factores humanos guardan una estrecha relación con sus preferencias, con la satisfacción, deseos, aspiraciones, así como requerimientos físicos y psicológicos, los cuales son tangibles e intangibles y también pueden ser individuales o colectivos. Con lo cual pues no aluden solamente al ensamblaje de objetos para apreciar una determinada apariencia, sino también influir en lo que se considera como estética. Esta complejidad se expresa también en actitudes y comportamientos tanto sociales en lo individual y en lo colectivo. La ciudad también se ve amenazada por un triple proceso negativo en los que se diluyen aspectos que juegan un papel importante en la disolución, en la fragmentación y en la privatización, de tal manera que van presionando la desaparición del paisaje o del espacio público y también van influyendo algunos otros aspectos sociales como son la marginación y como es la desigualdad. Esto de alguna manera también va debilitando lo que es la capacidad de gobernabilidad urbana y la integración ciudadana. Digamos que los grupos sociales van perdiendo pues cada vez esa fuerza en la toma de decisiones y esta toma de decisiones se va centrando a nivel de gobierno coludido pues con lo que son los empresarios quienes de alguna manera aportan, se supone, las fuentes de riqueza en cuanto a de riqueza económica, más no ambiental, ¿verdad? Y de alguna manera esto va debilitando lo que es la calidad de las interacciones sociales y ambientales en las comunidades. Hay una reflexión que presenta Muñoz en el 2004, en el cual hace alusión a que el estudio de la importancia del paisaje visual en términos de estética y capacidad de percepción, de alguna manera juegan aspectos subjetivos, pero también es difícil pues aplicar una metodología única para tratar de valorar esta percepción. Es necesario conseguir un análisis de la conciencia ambiental y también defender cada vez más los espacios públicos. Estos espacios públicos de alguna manera deben de privilegiarse sobre la impetuosa carrera inmobiliaria y comercial en un modelo urbanístico prevaleciente. Pascual y Peña también han expuesto algunos aspectos relacionados con la dimensión morfo-tipológica, funcional, sociopsicológica y ecosistema y del ecosistema a partir de esa relación del hombre con su entorno, de tal manera que alude a que las condiciones extremas del medio van a afectar el bienestar en los habitantes. Si esta afectación en el bienestar de los habitantes, pues lo va a limitar y en torno a ello, pues sus capacidades de desarrollo también se ven afectadas. Alude también a que algunas personas perciben los espacios verdes en términos de dimensiones específicas y a esto le considera una relevancia que permite una rehabilitación en las personas ante situaciones de estrés, ante situaciones de depresión proveniente pues, de estos aspectos externos. De alguna forma,
El concepto urbano o de ciudad también define de formas distintas, de manera tal que en algunos puntos se consideran ciudades aquellas que tienen de 100 viviendas o más. Tan dispar es esa situación que las grandes capitales del mundo pues, pueden ocupar de 1 millón de habitantes en algunas ciudades europeas o bien hasta 20 millones de habitantes como en la Ciudad de México. En este contexto es que la población mundial a partir del siglo XX se desarrolló sin precedentes, de forma tal que empezaron a multiplicarse aquellas ciudades de 1 millón de habitantes o más, y con ello pues ejerció una gran presión sobre el ambiente. Hay una cita que refiere de la Barra en el que nos invita pues a analizar este contexto de que vivimos en un momento histórico en que los peores problemas que enfrenta la humanidad y que tienen un impacto directo en el estado de salud de la población es un constante crecimiento de pobreza, agudización de las disparidades, creciente deterioro ambiental, lo cual tiene un mismo origen. Este origen es el modelo político y económico prevaleciente, a partir del cual se construyen interacciones políticas, sociales y económicas de sus habitantes, y esto a su vez influye en un desequilibrio, lo cual las ciudades se van presentando como ciudades excluyentes, segregadas, y el comportamiento de unos genera consecuencias a la salud de otros. No es posible que vivamos pues en estos entes aislados, sino que hay interacciones constantes y cada una de nuestras actuaciones personales pues va a tener una repercusión en un entorno comunitario. Tenemos también que las ciudades de Latinoamérica, al igual que algunas otras ciudades en el mundo, se caracterizan por estas altas tasas de crecimiento, de desigualdad socioeconómica, de expansión urbana, de deficiente cobertura de infraestructura, de falta de servicios urbanos equitativos para todos los miembros de la comunidad, y lo cual también denota algunos otros aspectos como es la economía ligada a comercio y mercado informal, que a su vez también limita el desarrollo social de algunas comunidades. Esto se va reflejando necesariamente en el deterioro del paisaje urbano y como tal en una salud ambiental que ve complicada pues una posibilidad de recuperación. En el caso específico, por ejemplo, del transporte público, es uno de los principales ejes que debería de estar, digamos, perfilando la evolución de la ciudad. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades se dirigen esfuerzos al equipamiento vial, y este equipamiento vial para conducir cada vez mayor número de vehículos y no para hacer una conducción de mayor número de personas en una escala eficiente como sería el transporte público. Como tal, entonces las ciudades, en vez de invertir pues, en estas áreas de convivencia, se invierten cantidades estratosféricas en lo que sería el equipamiento vial. Y ello también le suma una condición de saturación de tráfico, una complicación en la trama urbana y una emisión elevada de contaminantes, lo que hace que se generen ruido, que se generen también, que se presenten accidentes, y esto tiene unas lamentables pues, consecuencias. Estas urbes y su planeación es un ejercicio del siglo XX, pero que resultó de una visión de la humanidad de aglomerarse. Pero esta aglomeración de alguna manera también ha traído como consecuencia una limitación de algunos grupos con menos, digamos, posibilidades a acceder a este tipo de servicios. Por lo tanto, pues se crean otro tipo de presiones, como es diversificar el autoempleo, la creatividad profesional, la producción a gran escala, y con ello también otros problemas relacionados con la poca convivencia que están teniendo, sobre todo las madres trabajadoras, con sus familias. En términos de salud ambiental. En Guadalajara Metrópoli pues permanecen estos elementos marcados de subdesarrollo, esta presencia de numerosos núcleos de pobreza donde se agudizan problemas de vivienda, servicios públicos, infraestructura, y esta incapacidad pues de atender los niveles de inseguridad y de delincuencia de alguna manera pues también va asociándose con esta falta de educación y falta de cultura. No sé si ustedes tienen ahí en su material que les proporcionaron una revista de Sembrando Conciencia.
sí les proporcionaron. Bueno, para ahondar más detalles, porque aquí ya me están cortando el tiempo, hay alguna reflexión en un artículo que se denomina Bienestar en las ciudades, en cómo la educación de alguna manera es un aspecto fundamental pues para aspirar a condiciones de bienestar en la ciudad. La educación de alguna manera va a influir de una manera positiva también en la generación de mejores empleos, y si entonces se influye de una manera positiva en la generación de mejores empleos, pues esto conlleva también a mejores aspectos económicos, lo cual influye necesariamente en el bienestar, y esto pues es salud ambiental. Tenemos también que igualmente importante, los gobiernos locales no han tenido suficiente visión para invertir en cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de agua, con la conducción de las aguas de lluvia, que puedan también formar parte de una, se puede decir, herencia natural, ¿sí? No hay un procesamiento adecuado para la basura, la gestión de los residuos es un asunto pendiente en la mayoría de las ciudades en el estado y en el país. Se siguen también generando diferentes residuos tóxicos, peligrosos y biológico-infecciosos, de los cuales no hay un tratamiento adecuado, y esto también está influyendo pues en el deterioro del paisaje urbano. ¿Sí? De forma constante apreciamos pues cómo estos numerosos grupos que hay en las ciudades se ven expuestos a estas condiciones de deterioro ambiental, y lo mismo pues influye en su salud. En los espacios en las ciudades, por ejemplo en la red vial, está conformada por una infraestructura para el transporte y para las unidades, pero esto de alguna forma no se hace con una visión también de paisajismo ligado a una condición natural, puesto que cada vez quedan menos presentes aquella vegetación que pueda resistir las condiciones agresivas de la contaminación atmosférica. En los espacios naturales, en los espacios recreativos también está predominando aquella recreación ligada al comercio, ligada al consumismo, ligada también a estos juegos electrónicos, a lo que son la proliferación de casinos, y se aleja cada vez de esta recreación saludable en términos de áreas verdes, parques, zonas de recreo, zonas de esparcimiento, zonas de descanso y de ocio. En los espacios deportivos también se invirtieron grandes cantidades para los Juegos Panamericanos, y en algunos puntos está totalmente, digamos, bloqueada esa posibilidad de hacer uso de las instalaciones porque hubo un mal manejo financiero. Por lo tanto, no hay un mantenimiento, y entonces esa gran inversión que se hizo quedó fuera pues de una buena decisión para disfrutarlos. En lo que son los espacios escolares, lo hemos visto a causa de lluvias intempestivas y de alguna forma de gran, se puede decir que se presentaron a gran escala en la ciudad, pues esto influyó también en el deterioro de lo que es la infraestructura escolar. Se maneja el asunto de que las cuotas escolares ya desaparecieron, sin embargo, de las cuotas justamente es de donde los directivos echaban mano para dar el mantenimiento a lo que eran sus edificios escolares, porque no hay una partida específica para mantenimiento en las escuelas, por lo cual pues no, ahí entra ese juego político que de alguna forma también limita lo que es la apariencia de estas escuelas en unas condiciones que permitan el buen aprendizaje. Lo mismo lo vemos en espacio de vivienda, se hace un mal uso de lo que es la planificación, se utilizan también lugares cuyo vocacionamiento no está destinado para la vivienda, sino que es un vocacionamiento para la recarga de acuíferos, como tal pues son susceptibles de inundaciones, y esto también aprecia un deterioro en lo que es el paisaje urbano. Los espacios comerciales predominan sobre los culturales y sobre los de otro tipo de espacios naturales que comentábamos, y en espacios laborales al interior se está desconociendo también una calidad ambiental, puesto que se está, digamos, limitando lo que es la salud en las mujeres trabajadoras, por ejemplo, de la industria que se conoce como la industria blanca, que es aquella que utiliza altas concentraciones de solventes, en los cuales para manipular lo que son estos de alguna manera elementos electrónicos, y entonces estos solventes a los que se ven expuestos las mujeres en las maquiladoras están teniendo una influencia directa sobre su salud reproductiva. Entonces son todos estos elementos de deterioro ambiental que están influyendo sobre el paisaje, y como tal, bueno, pues están limitando la salud ambiental, ¿sí? Me voy a adelantar porque aquí ya me cortaron desde hace ratito para no abusar del tiempo de los demás, y bueno, voy a
confirmar pues estos elementos con una reflexión final. Comprender la salud ambiental en el contexto del paisaje urbano, pues es identificar esta vocación natural del territorio, es comprender cómo atender las aspiraciones del bienestar de la mayoría de los pobladores. Eso es una decisión que está fuera de los políticos, es pensar en las ciudades de una visión holista y no parcial, que deje desprotegidas a las comunidades más precarias, y es pensar en una ciudad que no solo estéticamente resulte atractiva, sino también en lo funcional, que aspire a un desarrollo, que aspire a movilidad estratégica, a presencia de espacios públicos y áreas verdes que se impongan y dejen sentir así el bienestar de la gente por encima de estas condiciones comerciales e industriales. Se sabe que personas que recuperan sus espacios públicos son personas también que van a, digamos, tener un arraigo más sobre su localidad y por lo tanto van a cuidarla y van a alejarse de estas prácticas de ocio y prácticas de vandalismo y delincuencia. Salud. Son muchos los problemas y en atención a ello las propuestas que deben surgir del reconocimiento de las capacidades locales, la lucha por la desigualdad de oportunidades y por evitar barreras de exclusión, la integración de esfuerzos individuales y colectivos y el fomento de estudios e investigaciones inter y transdisciplinarias con esfuerzos multiinstitucionales, puede identificar y reconocer los logros y los esfuerzos locales. Digamos que se ha visto que cuando el esfuerzo es endógena, entonces nosotros en el interior de nuestras familias, de nuestros grupos de trabajo, de nuestros grupos de convivencia, podemos hacer presión para que mejoren las condiciones hacia afuera.